Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar con nuestra clase de emociones. Para tu trabajo personal y tu desarrollo es importante que tú aprendas este lenguaje emocional que todo ser humano tiene. Estamos dotados de emociones desde que somos un bebé hasta que nos hacemos adulto. Vamos pasando por etapas y las emociones van cambiando con el tiempo, pero son innatas y vienen en nuestro sistema ya integrados. ¿Sí? Hay un psicólogo, Paul Ekman, que hizo una investigación de varias culturas en varias partes del mundo e incluso en culturas que su lenguaje no era nada, entendible. Él pudo entrar a esas culturas y descubrir que habían 6 emociones básicas, no importando raza, religión, sexo. Todas las personas tienen 6 emociones básicas. Existe una palabra que si nosotros la aprendemos podemos más rápido saber qué emoción es la que estamos viviendo en este momento. Se llama Mateas y es miedo, alegría, tristeza, enfado o ira, asco y sorpresa. ¿Qué son las emociones? Bueno, una parte de nuestro cerebro tenemos una partecita muy pequeña que se llama amígdala y es la encargada de todas las reacciones emocionales que nosotros estamos teniendo frente al entorno, frente a todo estímulo que haya en el entorno que pueda ser captado por nuestros sentidos. eh, Crea una reacción psicológica o una reacción emocional, una reacción fisiológica y que tiene, esto hace que nosotros podamos crear una conducta, ¿sale? Entonces es muy importante porque las emociones crean los ambientes de comunicación, crean los ambientes con las personas que tenemos e incluso se ha llegado a decir que nosotros podemos desarrollar eso que se llama inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Poder aprender aparte de gestionar nuestras propias emociones y crear el autocontrol, también aprender a saber cómo crear un ambiente emocional e incluso por la empatía llegar a crear que la otra persona pueda engancharse con nuestra conversación por medio de nuestras emociones. Entonces vean qué importantes son las emociones en el momento de que nosotros nos podamos comunicar con las demás personas y crear un lenguaje corporal idóneo a las emociones que estamos viviendo en el momento. Bueno, las emociones se expresan por medio de la corporalidad y la mayoría entra en lo que es nuestro lenguaje facial. Se han llegado a descubrir que las emociones generan más de 7,000 gestos en una persona. Imagínense la inmensidad. Y que las investigaciones han llegado a descubrir que existen más de 800 emociones en un solo ser humano. Entonces, las 6 más importantes, vamos a hablar de ellas este día, pero antes vamos a entrar a saber qué son las emociones. Eh, ¿Para qué nos sirven? Las emociones preparan al organismo, nos preparan para saber qué es lo que está pasando en nuestro entorno, nos preparan para estar más listos, ser más inteligentes para reaccionar en el momento presente. Se dividen en, se dividen en 2 tipos, las positivas y las negativas. Al final, todas son iguales, pero sin embargo se dividen en esta porque las sensaciones que nos dan son agradables o desagradables. Para identificarlas, lo primero que tienes que hacer es preguntarte, ¿lo que estoy sintiendo es agradable o desagradable? Una vez que te contestes esa pregunta, podrías irte a las 6 básicas para identificar qué emoción es la que estoy sintiendo ahora. Una vez que la tengamos identificada, saber con qué intensidad y con qué frecuencia la siento. Esto es importante porque si nosotros sentimos una emoción con mucha frecuencia, podemos llegar
a lograr crear otras emociones. Las emociones de las 6 básicas se juntan y aparecen lo que se les llama las emociones secundarias. Estas emociones secundarias son las que nosotros creamos con lo que piensa la sociedad. Entonces, aparte de estas 6 emociones, creamos las secundarias que son la culpa, la depresión, la vergüenza, el amor, el resentimiento, la nostalgia, sentirse humillado, sentirse angustiado, entre otras tantas emociones. Te sugiero que busques en la rueda de emociones que te mandé y puedas ver cómo de las 6 emociones salen muchas como raíces, como si las 6 emociones fueran las raíces de un árbol y de ellos saliera el tronco, los frutos, las ramas, todas las diversas emociones de forma en que se van armando como por medio de la intensidad y por medio de la frecuencia. Cuando es muy intensa la emoción, puede ser desde, por ejemplo, hablar desde un temor hasta un miedo intenso, un miedo profundo, una ansiedad, e ir subiendo hasta lograr, por ejemplo, que te dé un ataque de miedo, un ataque de pánico y lograr que te dé incluso un derrame cerebral, entre otras cosas que hablaremos más adelante. Bueno, estas emociones producen sensaciones. Las sensaciones ya son reacciones fisiológicas, ¿no? Una reacción fisiológica, por ejemplo, cuando tú tienes alegría, te da pues mucha sonrisa, te da ganas de mover mucho tu cuerpo. Entonces son importantes. ¿Qué pasa también si las tenemos con mucha frecuencia? Estas emociones crean sentimientos. Y estos sentimientos, si son muy frecuentes, crean estados de ánimo. Y estos estados de ánimo crean realidades como, por ejemplo, personalidades, ¿no? Una personalidad eh, que ya va de resentimiento, aceptación, y ya crea una forma de ser, una forma de actuar. Por eso es importante que nosotros vayamos viendo, más que viendo, poniéndole nombre a la emoción que estoy sintiendo en este momento. Y esto hace que lleguen a crear hasta reacciones compulsivas. Entonces es muy importante nosotros aprender a gestionar nuestras emociones. ¿Cómo gestionamos nuestras emociones? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos, ¿esta emoción que estoy sintiendo en este momento es agradable o desagradable? ¿Me potencia mis actitudes, me potencia mi positivismo, me potencia mis energías para crear cosas o me frenan, me paralizan, hacen que me sienta desagradable, mal, incómodo? Entonces, una vez que hagamos estas preguntas y podamos contestarnos con honestidad y sinceridad, ponerle nombre. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Lo que estoy sintiendo es miedo, tristeza, ira, alegría. ¿Qué es? Es importante. ¿Por qué? Porque muchas personas no nos hacemos las preguntas en el momento. O después también es bueno, una vez que haya pasado la reacción, eh, acostarte, preguntarte y relajarte, ¿no? Y si no nos hacemos esta pregunta, muchas personas confundimos el miedo con la tristeza. Entre estas dos varían mucho las sensaciones que se van sintiendo. Entonces es importante preguntárnoslo. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Dónde lo estoy sintiendo? ¿Cómo reaccioné? ¿Qué conducta hace que yo tome? Una vez que tenemos estas respuestas, eh, ver cómo expresarlas de manera positivamente, cómo lograr hacer un ambiente más positivo, más tranquilo. Esto nos ayudará a crear la empatía, a crear el autocontrol para la próxima vez que suceda, saber cómo reaccionar en ese momento. Una vez que nosotros ya hicimos esta
reflexión, para la próxima vez que suceda ya vamos a saber cómo responder a esto, porque ya creamos una experiencia y un aprendizaje. Entonces, vamos a hablar ahorita de qué es cada una de las emociones y en qué parte de la fisiología lo sentimos. Vamos a empezar con el miedo. ¿Qué es el miedo? Bueno, el miedo es una emoción que nos puede potencializar o nos puede paralizar. El miedo nos ayuda mucho a saber que si lo que estamos haciendo o lo que queremos hacer nos va a ayudar, nos va a proteger o nos pone en peligro. Entonces el miedo es una emoción de supervivencia, es una emoción de las grandes emociones que nos ayuda mucho también, porque aparte de que nos ayuda a estar en una zona de confort, a que piensemos más lo que vamos a hacer, también es una de las emociones que nos ayuda a crecer bastante como persona, porque todo aprendizaje, todo lo que estamos aprendiendo es nuevo y en cierta forma nos da miedo porque no estamos acostumbrados a eso o porque nos sentimos ridículos haciéndolos. Pero sin embargo, una vez que traspasamos el miedo, nos ayuda a crecer como personas, como seres humanos. El miedo se siente en alguna parte específica de tu cuerpo. Cada persona siente el miedo de diferente manera y en diferente lugar de su cuerpo. Pero el miedo por lo regular se siente en la parte de la boca del estómago, como un empujón hacia atrás. Otras personas lo sienten en la garganta, como un nudo en la garganta. Otras personas en la boca porque se les reseca la boca, no pueden hablar. Otras personas lo sienten en el pensamiento como ideas recurrentes, un pensamiento que te frena, que no puedes pensar en otra cosa más que te está paralizando. También se puede sentir en las piernas que te tiemblan o en las manos que te sudan, te pones frío. Eh, Creo que son las partes más importantes, pero yo creo que tú deberías preguntarte y investigar en tu propia persona en dónde has sentido el miedo. El miedo, aparte de que nos paraliza, el miedo también varía desde un temor muy sencillo a unas arañas hasta un ataque de pánico que nos puede llevar incluso a un hospital o a internarnos. Por eso es muy importante que el miedo lo puedas gestionar y lo puedas controlar, porque el miedo produce también enfermedades muy frecuentes, por ejemplo, desde dolores de cabeza, jaquecas, migrañas, eh, derrames cerebrales. El miedo hace que también te, um, te encierres y no quieras saber de la realidad. Entonces el miedo es una de las emociones que más atención le debemos poner. Bueno, la alegría, ¿qué es la alegría? La alegría es una de las emociones, vaya, positivas, más satisfactorias que tiene el ser humano. Estar alegre es cuando nosotros podemos crear cosas, estar tranquilos. La alegría en su nivel más pequeño es la amabilidad, la sonrisa. Y si vamos en la medida más avanzada, pues llega a la felicidad, que es lo más grandioso y a lo que todo ser humano, vaya, es lo que quiere, ¿no? El ser humano está siempre en busca de la felicidad y esta alegría es la que nos puede llevar en ese camino hacia la felicidad. Entonces, la alegría en donde se ve fisiológicamente es en el rostro, en el cuerpo te mueves más, sonríes más. También la alegría tiene su lado, vaya, negativo, si la llevamos al polo negativo, la alegría. Si la llevamos al polo negativo, la alegría puede hacer que tomemos malas decisiones, que nos puedan manipular fácilmente o que pueda otra persona utilizarnos para hacer cosas que no queremos. Entonces, hay que modular también la alegría. La alegría es una de las emociones más fantásticas. La tristeza. Bueno, la tristeza es una de las emociones que también causa muchísimas enfermedades en el ser humano,
Una persona triste puede pasar de la tristeza a la preocupación y de la preocupación a la angustia y la angustia te puede llevar a, vaya, sentirte mm, sensaciones o emociones de rechazo, puedes llegar a sentir esa sensación o ese sentimiento de no sentirte válido, de no merecer, y eso hace que te deprimas y que puedas llegar incluso al suicidio. Entonces la tristeza es una de las emociones que nos hace sentir que estamos vivos. La tristeza nos ayuda a saber qué valor tienen las cosas para nosotros. Por ejemplo, podemos verlo cuando se nos muere una mascota o cuando se nos muere un familiar. Las tristezas varían desde eh, desde un punto muy pequeño a subir a la escala alta de una vez buscar la muerte. Entonces la tristeza hay que gestionarla, saber por qué estamos tristes, preguntarnos qué perdimos, qué creemos que no, que perdimos y que amábamos mucho, cuánto valor tenía para nosotros y buscar otra forma de cómo compensar ese cariño o ese amor o sencillamente aceptar que lo que perdimos lo amábamos, pero tuvo su tiempo y que ahora en adelante tenemos que seguir. Entonces la tristeza se siente aquí en el pecho, se siente en el corazón, la tristeza también se siente en el plexo solar, en los ojos con el llanto, a veces en la espalda, como si cargáramos algo. Entonces es importante gestionar la tristeza porque si no nos llevará a tener enfermedades. La tristeza nos puede conducir a parte de pensamientos suicidas, nos puede quitar el hambre, hacer mucho, cambiar mucho nuestros estados de ánimo, de alimentación, cambiar mucho nuestros estados de sueño. Entonces es importante gestionar la tristeza. Nos vamos con la enfado, que es una parte, vaya, es en la gráfica el enfado es como el tamaño pequeño, ¿no? Pero si vamos caminando en la línea de la graduación más alta vamos a encontrar la ira. La ira está del lado de la balanza donde es la más alta. La ira es peligrosísima. ¿Por qué? Porque la ira en verdad te lleva a arranques eh, tanto de palabras, de decir cosas desagradables a una persona que después nos arrepentimos, hasta golpear, tirar cosas. Incluso se ha visto que la mayoría de los asesinatos se han cometido por medio de la ira, que cuando se le ha preguntado a estas personas qué fue lo que los motivó a matar, en qué pensaban cuando mataron a las personas, ellos dicen que no se acuerdan, que no saben, se cegaron, esa es la palabra que utilizan, estaba cegado, no recuerdo, no sé ni qué pasó. Esto nos lleva pues a pensar que la ira de plano te cierra los ojos, te cierra el entendimiento y logra que tú puedas hacer cosas atroces de las que después te arrepientas, tanto en palabras, porque muchas relaciones se han acabado o han creado este distanciamiento porque decimos palabras o decimos cosas hirientes que debimos no decirlas en el momento porque las dijimos porque estábamos enojados, no porque realmente la sentimos en el corazón. Entonces la ira es una emoción que tiene que estar muy controlada. La ira solo la podemos sacar cuando nos sentimos atacados, nos sentimos lastimados. Entonces es cuando sacamos esta ira y de plano que no es buena ni para ti ni para otro ser humano. Se han hecho investigaciones sobre la ira donde la ira eh, vaya, después de sentirla, creas tantos ácidos, tu cuerpo genera tantos eh, líquidos, neurotransmisores, desechos, todo lo que genera la ira. Y la verdad se necesitan hasta más de 24 horas para que tu cuerpo deseche todas esas sustancias generadas.
Entonces es importante gestionar la ira y aprender si tú consideras que tu carácter es muy airoso, pues empezar a trabajar sobre ella. Hay muchas formas de cómo trabajar la ira. Entre una de ellas es la respiración. Bueno, eso hablaremos más al final sobre qué hacer para gestionar las emociones. La ira se localiza en la parte de nuestro estómago. Por eso muchas veces cuando tenemos mucha ira nos da gastritis, colitis, todo lo que tenga que ver con nuestro sistema digestivo. La ira también se siente en toda la sangre porque logra que nuestro torrente sanguíneo sea muy rápido, nos sube la taquicardia, nos sube este, nuestras reacciones fisiológicas las eleva. Entonces estas personas se vuelven tensas, se vuelven agresivas. Entonces es importante gestionar la ira. La ira también se puede sentir en el pecho, cuando se expande en los puños, porque la sangre se va a los puños y a los pies para estar listos para atacar. Entonces es importante gestionar la ira, porque todo nuestro torrente sanguíneo se intoxica. Bueno, y vámonos con el asco. El asco, ¿qué es el asco? El asco es una reacción emocional a un suceso muy, muy desagradable que no queremos hacer frente. ¿Cómo nos damos cuenta? Nos puede dar basta, nos puede dar vómito, nos puede dar náuseas de esa manera de decir, guácala, qué asco, no lo quiero, no quiero ver, no quiero oír, no quiero sentir. El asco es una emoción que es desagradable. Entonces es importante que también nosotros gestionemos. Es una de las emociones que menos atención les ponemos porque creemos, incluso muchas personas piensan que no es una emoción primaria, que simplemente es una reacción a algo que es desagradable como excremento, suciedad y cosas así. Sin embargo, esta emoción es muy importante. Es la emoción que guarda muchas cosas íntimas o cosas de nuestro pasado. Las personas que han sufrido eh, algún abuso sexual, algún abuso físico, agresiones, por lo regular siempre les da mucho asco porque sienten ese deseo de vomitar, de sacar esto que les causa náuseas, les causa una repulsión. Entonces, la, la emoción del asco se siente en la parte del estómago y también en la parte de todo la parte de donde nosotros sacamos todas no recuerdo, perdón. Ok, pero toda esta parte de la boca, toda la boca y nuestro aparato donde comemos, nuestro aparato digestivo. Bueno, ¿qué es la sorpresa? La sorpresa es una emoción que está muy ligada al miedo, aunque se oiga como extraño, está ligada al miedo. De hecho, las investigaciones dicen que se mueven o se activan los mismos músculos del miedo con la emoción sorpresa. Entonces, la sorpresa es una emoción, vaya, fantástica que te puede llevar también a crear cosas nuevas, a una persona que está en sorpresa todo el tiempo puede crear también una accesibilidad a las cosas nuevas, a la espera de algo bueno, estar abierto, a estar receptivo. Pero la sorpresa llevada a su nivel más bajo también te puede paralizar y no querer aprender, no querer, no sentir esta alegría o esta apertura para aprender, para saber que simplemente te vuelves antipático, apático, no querer saber nada. Entonces la sorpresa es una emoción que debemos vivir más a menudo, estar abierto, receptivo, estar en espera de que cosas buenas nos van a suceder. Entonces la sorpresa es una emoción que se vive con todo el cuerpo, también porque hace que estemos como en espera de algo. Entonces, estas son las emociones que les puedo regalar
De aquí puedes irte a lo que es tu rueda de las emociones y ver cada una de las emociones, si tú no las regulas, si tú no logras tener ese autocontrol, eh, crear esa empatía, esa inteligencia emocional de saber qué es lo que me está sucediendo, dónde lo estoy sintiendo, qué me está pasando y qué conducta es la que tengo, eh, va a hacer que tú tomes malas decisiones. ¿Por qué? Porque las emociones cuando están reguladas es un lenguaje que va directamente y en consonancia con el lenguaje mental, con el lenguaje físico, porque crean conductas, y con el lenguaje espiritual de este poder superior, de este universo, de esta energía, de este Dios del que tú creas. Entonces, el ser humano necesita tener esos cuatro pilares eh, bien firmes para que pueda crear su máximo potencial. ¿Qué vamos a hacer una vez que nosotros hemos logrado identificar nuestras emociones? Y si vemos que una está desbocada, una está trabada o una es la que nos causa más problemas, pues ¿qué podemos hacer? Hay varias técnicas, claro, cada emoción tiene una técnica específica con la que podemos trabajar para autorregularla, pero también hay varias técnicas que pueden ser empleadas para todas las emociones que funcionan muy bien. Una de ellas, entre las principales, es la respiración. La respiración es la cosa más importante que tiene el ser humano y de la que vamos a estar hablando en todo el curso que tengamos. ¿Por qué? Porque la emoción hace que se oxigene todo nuestro sistema circulatorio y que pueda oxigenar también mucha parte de nuestro cerebro que hace que nos podamos tranquilizar. Entonces, una de las técnicas principales y de por ley es la respiración. ¿Cómo se hace una respiración adecuada, una respiración perfecta? Bueno, nos sentaremos, nos acostaremos y después de que ya tengamos la facilidad de hacerlo, lo podremos hacer parados, caminando e incluso en nuestro día a día, así sea en pleno temblor y en pleno peligro o donde sea donde nos encuentremos, podemos hacer las respiraciones y estar tranquilos y en el momento presente viviendo. Entonces, ¿cómo se respira? Respiraremos eh, por medio de la nariz. La respiración se hace por medio de la nariz. Cuando estemos muy preocupados o muy cansados, lo podremos hacer por la boca, pero una vez que nos relajemos, la respiración se hace por medio de la nariz. Respiraremos de forma tranquila por la nariz contando del 1 al 4. Aguantaremos 4 tiempos también con la respiración adentro y después lentamente sacaremos contando hasta 8. Esto lo tenemos que hacer por lo menos unos 10 minutos, de 5 a 10 minutos, que eh, vaya que sientamos que esta respiración está tranquilizándonos. También la podemos usar, hay varios tipos de respiraciones. En, Podemos hacerlo con el estómago. Yo a mis niños del kinder les digo que imaginen que tenemos un globo en la panza y que lo vamos a inflar. Podemos inflar el estómago de manera que se infle el estómago y baje el estómago. E incluso le podemos poner un color. Esto también ayuda, los colores nos ayudan mucho. Crean percepciones y reacciones también en las personas. También podemos hacer la diafragmática, esta que podemos alzar hasta los hombros y relajamos todos los huesos. Entonces, esa es una de las respiraciones que me gustaría regalarles. También podemos hacer la relajación. La relajación puede ser también de preferencia acostado. En lo personal me encanta acostado, pero podemos hacerlo sentado o acostado. Una vez que estemos acostados, hacer una revisión de todo nuestro cuerpo paso a paso, desde los dedos de los pies hasta la punta de nuestra cabeza, eh, diciéndonos frases como estoy relajada, estoy tranquila, estoy a salvo, estoy en un lugar tranquilo. Entonces, o incluso usar nuestra imaginación.
imaginar que estamos en un lugar de nuestra preferencia, ya sea la playa, el bosque, hacer una caminata, hacer una visualización de lo que nos gustaría para que también esto nos relaje. Entonces, otra de las cosas también muy importantes sería los pensamientos, pensar en cosas positivas, pensar en cosas agradables, saber que nosotros tenemos el poder de nuestra mente y de nuestras emociones. Y nadie, ninguna cosa, ninguna persona tiene el poder sobre nosotros, porque nosotros somos los únicos que mandamos en nuestra mente. Y con estos pensamientos verán que sencillamente se van a relajar y a tranquilizar muchísimo. Una de las técnicas que también a mí me encanta hacer es el silencio. Podemos tomarnos 10 minutos a cualquier hora del día y sentarnos solamente 10 minutos en silencio. Yo pongo mi cronómetro cuando no tengo mucho tiempo, pongo 10 minutos. Cuando me quiero regalar un poquito más de tiempo, pongo 20 minutos. Y la verdad que me va súper bien, me relaja, me hace sentir una mente más despejada, más creativa, más abierta a que mi día sea más agradable y más provechoso. Pues espero que de todo corazón esta información que les he dado les ayude en este trabajo personal que están logrando y que ya saben, cualquier duda, cualquier cosa, si descubren que tienen una emoción en particular que les esté causando un problema, que les esté causando un pensamiento recurrente, pues no duden en decírmelo, estamos en contacto y podemos trabajar sobre esa emoción específica. Recuerden que cada persona es especial, cada persona es única y por lo tanto desarrolla las emociones de forma diferente. Entonces, pues muchísimas gracias. Les deseo que este trabajo personal les ayude a crecer y autoconocerse más profundamente. Y recuerden que el autoconocimiento elimina la ignorancia. Entonces, pues muchas gracias y hasta luego.